Bueno, y ya es miércoles del Librero del Monero y está con nosotras y nosotros Hernández. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, un poco confundida, la verdad, por todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando acá, ya nos están dejando también comentarios. ¿Me dejas leerlos y nos dices Sí, también claro qué es que lo que sí, piensas? por A ver si favor. también acá producción nos puede ayudar porque creo que no puedo ponerlos. Bueno, primero Raúl Emilio, agradecerle mucho que nos manda saludos desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Nos pone preparado para recibir la información de este día. Muchas gracias, Raúl. Por acá también Max Montana nos manda saludos. Muy buenos días, Chamuca. Ya estoy aquí en mi canal, que es tu canal, y de todos y todas saludos. Muchos saludos, Max. Gracias. Acá Norma Salazar nos escribe, es vergonzoso no solo haberlo desaforado, no solo no haberlo desaforado, sino haberlo hecho en complicidad con el PRI y todo el desaseo con que se llevó a cabo. Por acá también Raúl Emilio nos escribe, yo pienso que ningún representante popular debe contar con fuero. Lo que en un principio se otorgó como protección personal, con los años se convirtió en impunidad. También acá WR nos escribe, muy buena intervención de la diputada Xóchitl de Morena. Ellos no tienen por qué prejuzgar a Cuauhtémoc, pero él debió renunciar al fuero para sujetarse a la justicia. Y finalmente José Luis Ordaz nos escribe, hola, nadie debería tener fuero. ¿Tú cómo ves, Hernández? Porque vimos aparte hoy tu cartón, lo compartimos como parte de la consulta y pues nos gustaría saber qué es lo que piensas de todo esto que está ocurriendo. Pues mira, si algo he criticado yo, no solo a Morena, sino en general a la izquierda partidista, desde el PRD y ahora a Morena, es esta idea de estar apoyando, aceptando en sus filas a personajes realmente impresentables. Sí, lo han hecho desde hace décadas. Yo creo que es no entender la responsabilidad que tiene un partido de izquierda. Se puede llegar a entender, en mi caso no aceptar, pero sí entender, cuando hay momentos importantes en donde se necesita sumar fuerzas. Pero ahorita, tener a gente como Cuauhtémoc Blanco, y no solo tenerlos, sino respaldarlos de esta manera, me parece inaceptable. Me parece bueno que no fue en bola, pues, o sea, sí hubo varios diputados de Morena que sí no estuvieron de acuerdo. Hicieron patente, pues, su inconformidad. Pero sí, creo que todo el público, todos los que nos están viendo, escuchando, y muchísima gente, estamos de acuerdo en que lo que debió haber hecho era pedir licencia y enfrentarse, pues, a estas acusaciones que, como se ha visto, son bastante irregulares, ¿no? No va a prosperar eso. Entonces, ¿para qué montar todo este espectáculo? Además, con el apoyo del PRI, ¿no? En donde, bueno, ya se habla de que posiblemente fue un intercambio, ¿no?, de favores. Ahora no aceptar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco a cambio de también rechazar el desafuero de Alito Moreno. Entonces, si eso es así y se verá próximamente, pues sí es muy, muy, muy lamentable. Ok, pues seguiremos obviamente al pendiente de esto y te seguiremos preguntando qué es lo que piensas. No te dejaremos escapar, Hernández. Pero hoy, ¿qué nos traes? Pues vamos a romper un poquito entonces. Vamos a hablar de Cuauhtémoc. Qué chistoso como hace muchos años la izquierda partidista gritaba Cuauhtémoc en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Y ahora es Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc Blanco. Vamos a hablar de libros. ¿Te acuerdas que una vez hablamos aquí en el librero de cómo van variando los gustos o las aficiones literarias? O sea, lo que nos gusta leer cuando tenemos cierta edad y cómo va cambiando, ¿no? Que cuando éramos jóvenes, hace muchos años. Bueno, tú eres joven todavía. Bueno, a mí me gustaba mucho leer cuentos, pero después ahora me gusta más leer novelas. Hay un género literario que también siento que conforme va uno creciendo va agarrándole el gusto. En general, pues no siempre es así. Y esas son las biografías. Yo creo que el género biográfico en la literatura o en la narrativa o en los textos le va uno adquiriendo el gusto conforme crece uno. ¿A ti te gusta leer biografías? La verdad no mucho. ¿No? Te voy a preguntar dentro de 30 años a ver si ya me gusta. Si te va gustando. Y entonces hoy quiero hablar sobre una biografía que a propósito de que el pasado viernes, pues fue el 21 de marzo. Yo quería hacerlo en el librero anterior, pero lamentablemente no pude venir. Que pues es esta fecha, que yo recuerdo cuando era niño decíamos que era
el inicio de Benito Juárez y el natalicio de la primavera. Entonces, pues fue una vez más la conmemoración del nacimiento de Benito Juárez, este 21 de marzo. Y estuve, fíjate, los últimos 2 meses estuve leyendo este libro. Mira nomás cómo hasta me lo acabé. Está todo roto. Porque además es un libro muy viejo. Es un libro de los años 50. Bueno, se escribió en los años 50. Esta es una edición de 1980, pues no es tan vieja. Pero bueno, se la robé a mi papá de su biblioteca. Y es un libro pues muy extenso, son más de 1000 páginas. Se llama Juárez y su México. Esta es una edición del Fondo de Cultura Económica. Está escrito por un periodista y escritor norteamericano llamado Ralph Redder, que estamos viendo ahorita la edición original en inglés. Ralph Redder es un escritor sui generis, te digo, es periodista, fue muy aventurero, nació en 1890. O sea, nació en el siglo antepasado, muy chavo, vino a México, anduvo en la Revolución, anduvo con Villa, después se regresó a Estados Unidos, estuvo muy interesado en la cultura italiana, escribió un libro muy famoso que se llama El hombre del Renacimiento, pero después volvió su vista otra vez hacia México, se vino a vivir a México a partir de los años 50, creo que viviendo del macartismo, y se enfocó en la vida de Benito Juárez y escribió esta biografía que se volvió pues canónica, aunque tuvo muchas críticas, porque es un texto que tiene muchísimas referencias a fuentes, pero no cita una sola. O sea, no hay una sola cita en las más de 1000 páginas. Lo cual sí es extraño. Digo, la verdad es que a mí no me gustan mucho las citas, siento que interrumpen mucho la lectura. Cuando un libro tiene muchas citas, suelo no revisarlas, sino que me sigo de largo leyendo. Y bueno, pues aquí yo me seguí, obviamente, de largo, porque efectivamente no hay ninguna referencia de sus fuentes. El libro es muy, muy, obviamente, muy acucioso. Y no solo no es una biografía de Benito Juárez, sino como su nombre lo dice, efectivamente es Juárez y su México. La figura de Benito Juárez es obviamente muy, muy importante en la historia de México. Fíjate, Benito Juárez nace en 1806 y muere en 1872. Cuando Benito Juárez nace, México no existe todavía. México es la Nueva España, es una colonia. Y a lo largo de toda su vida, pues él es testigo de una parte muy, muy importante de la historia de México, ¿no? Él de alguna manera vive, pues, una guerra de independencia, unos inicios de un intento de una república, un imperio, ¿no? Después una guerra civil, una invasión norteamericana, después las leyes de reforma, otra intervención, ahora intervención francesa, otro imperio, ¿no? Y después finalmente la restauración de la República. Y de todo eso, de la mayor parte de eso, pues Juárez es no solo testigo, sino protagonista y uno de los principales protagonistas. Entonces realmente la historia de Juárez dentro de la historia de México es muy importante. Es el gran personaje de la segunda mitad del siglo XIX, si no es que más. Y Ralph Redder pues hace una crónica, te digo, muy acuciosa de todo ese momento, de todo el siglo XIX. Incluso el libro empieza narrando todo lo que fue la independencia, la guerra de independencia, y cómo durante todo el siglo XIX México fue una especie de botín, el cual tenían puestos los ojos tanto Estados Unidos como Europa, principalmente las tres grandes potencias europeas, Inglaterra, Francia y España. Y cómo las cosas que sucedieron en la historia de México durante ese siglo tenían mucho que ver con esto, ¿no? Porque si la independencia se pudo dar, pues fue porque había ciertos intereses de otras potencias, como por ejemplo Francia, para que se diera esa independencia, para que México dejara de ser colonia española. Y cómo después Estados Unidos pues, estuvo muy involucrado también tenía sus intereses en México. Bueno, pues hubo una invasión norteamericana y nos quitaron la mitad del territorio, ¿no? Y entonces se peleaban, pues, su influencia sobre México. Es realmente muy, muy interesante el libro. Si quieren pues, echarse un buen clavado en esta historia,
sí les va a llevar bastante tiempo. A mí me llevó casi 2 meses, pero es realmente muy interesante. Escogí algunos fragmentos para compartir de cosas que me llamaron la atención. No, obviamente no de todo, porque, pues imagínate, nos podríamos estar aquí 2 horas hablando sobre este libro. Una cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, cómo sabemos que en el siglo XIX, pues lo que se dio en la historia de México básicamente fue pues una guerra sin cuartel entre liberales y conservadores, que hasta la fecha sigue habiendo de alguna manera. Hay unos textos de Melchor Ocampo que habla sobre esto, sobre cómo son los liberales y cómo son los conservadores. Y se ha hablado mucho a lo largo de la historia de cómo los liberales o la izquierda siempre ha estado desunida, ¿no? Y siempre es un problema que se unan. Dice Melchor Ocampo: por desgracia, el Partido Liberal es esencialmente anárquico, ni dejará de serlo sino después de muchos miles de años. El criterio de nuestros enemigos es la autoridad. Ellos obedecen uniforme y ciegamente, mientras que cuando a nosotros se nos manda, si nos explica el cómo y el por qué, murmuramos, si es que no desobedecemos o nos insurreccionamos, ¿no? Se ha dicho mucho que la derecha se organiza en torno a intereses y la izquierda se organiza en torno a convicciones. Y pues mira, esto desde entonces, pues Melchor Ocampo lo decía, ¿no? Por cada liberal lo es hasta el grado en que sabe o en que desea manumitirse, y nuestros contrarios son todos igualmente serviles y casi igualmente pupilos. Ser liberal en todo cuesta trabajo, porque se necesita el ánimo de ser hombre en todo. Así pensaba Melchor Ocampo. Otra parte que me llamó la atención es cómo veían los extranjeros a México. Y específicamente Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos tenía toda la intención de apropiarse no solo de una parte de México, sino de todo el país, un poquito como ahora Trump que quiere que Canadá sea un estado más. Bueno, en el siglo XIX Estados Unidos siempre tuvo mucho interés en apropiarse de México. Este interés se vio interrumpido por la guerra civil en Estados Unidos, pero siempre tuvieron esto, ¿no? Entonces viene aquí un texto, un editorial que aparece en un periódico conservador, un órgano republicano que se llama The New York Tribune, y que habla sobre México y sobre este periódico no está de acuerdo con estos intereses intervencionistas del gobierno de Estados Unidos del momento. Y entonces fíjate lo que escribe, lo que se publica en The New York Tribune. El país entero, es decir, Estados Unidos, debe comprender la cuestión en todos sus aspectos antes de que el gobierno se comprometa al cambio radical que se propone en nuestras relaciones con aquella enorme y podrida masa de civilización malparida. Así se refieren a México. Sea que las consecuencias que nos esperan conforme al nuevo ajuste de nuestras relaciones internacionales con aquel país serán la anexión de sus relativamente despobladas provincias, cayendo en nuestras manos en masas desintegradas, tan rápidamente como podemos cubrirlas con la esclavitud. Sea que nos lleguen en la forma de la absorción fácil del área ya cubierta con la población levítica, bastarda, pigmea y semisalvaje. Poco nos importa desde el punto de vista nacional. Tanto el uno como el otro sería un arreglo perjudicial y preñado de malas consecuencias. Así pensaban de México en aquel entonces. Quién sabe si algunos todavía piensen igual. No queremos meternos en otros cenagales mexicanos o pantanos dolorosos. Si lo que codiciamos es Sonora, digamos Sonora. Si se trata de otras provincias, que se las nombre. Si es todo México, digámoslo también. Que el pueblo comprenda claramente lo que persigue el gobierno. Así la lógica de este diario republicano. Finalmente, hay una parte que también me llama un poquito la atención. Un periodista norteamericano que cuando Juárez anda por toda la República, ¿no? Huyendo no huyendo, sino de alguna manera salvaguardando lo que era la presidencia de México durante la intervención francesa y el del establecimiento de la monarquía con Maximiliano. Está en Paso del Norte, que por eso después se llama Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. Y un periodista norteamericano lo entrevista y entonces lo describe
describe a Juárez y dice: la expresión de su semblante era simpática. Su porte era el de un caballero culto y sabio, lleno de soltura y dignidad. Su conversación carecía de la fluidez y de la vehemencia que caracterizan a los españoles. Su voz era baja y agradable y muy a menudo se interrumpía como pensando la impresión de sus palabras. Aquí me recordó a otro presidente. Sí, a mí también. Su indumentaria era la de un ciudadano presidente y desde el punto de vista americano, impecable. Levita negra de paño ancho, chaleco de lino blanco, guantes blancos, calzado pulido. El traje ajustado perfectamente a su cuerpo robusto lo llevaba con la gracia de un cosmopolita acabado. Y cuando andaba en este periplo, Juárez, se habló mucho en la prensa por parte de la oposición, por parte de los conservadores, de que ya Juárez pues, había declinado la presidencia y que incluso ya había salido del país. Él estaba ya cerca de la frontera y decían: si Juárez sale del país, ya lo vencimos, ¿no? Entonces Ignacio Manuel Altamirano, que fue muy crítico en un momento de Juárez, dijo en ese momento, cuando se discutía o había debate sobre si Juárez seguía dentro del territorio mexicano o ya no, decía: es más fácil es que la tierra salga de su eje que ese hombre salga de la República. Ese hombre no es un hombre, es el deber hecho carne. ¿Pero dónde está?, me han replicado. Yo no sé cómo se llama la línea de tierra que ocupa en este momento, pero él está en la República, piensa en la República, trabaja por la República y morirá en la República. Si un rincón quedara solo en la patria, en ese jirón, estaría uno seguro de hallar al presidente. Así hablaba Ignacio Manuel Altamirano de Benito Juárez. Es una biografía, aunque te digo que no es precisamente una biografía, es un vistazo muy, muy profundo y muy minucioso de lo que fue México en el siglo XIX. La única parte que no me gustó es que toda la parte de la invasión francesa, que son bastante, es un buen tramo del libro, está todo escrito desde el punto de vista de Francia, seguramente por las fuentes que tuvo Ralph Reder. Pero ahí, de plano, se olvida de México. No sabemos cuáles son las reacciones en México, cuáles son la toma de decisiones. Todo está desde el punto de vista de los franceses. Y eso a mí, pues sí me eché en falta lo otro, ¿no? Y te digo, es una buena parte del libro. Pero aún así me parece que es un libro, bueno, no lo digo yo, es claro que es uno de los grandes libros de la historia de México. El Fondo de Cultura Económica lo editó en español y ha hecho muchísimas ediciones, pues desde que se publicó originalmente a mediados del siglo pasado. La última edición, ahorita estamos viendo varias de las ediciones que se han hecho en México, y la más reciente pues es esta de su colección sobre historia, que en su portada tiene la H mayúscula en la portada, donde habla de que es de historia. Mira, este es uno de de las primeras ediciones que se hicieron en México. Este es hasta donde tengo entendido, la más reciente edición del Fondo de Cultura. Ahora, si no quieren pues estarse varios meses leyendo este librote, también leí hace poco, lo leí antes, este libro que se llama Juárez, la rebelión interminable. Este sí es más una biografía, escrita por Pedro Salmerón, este polémico historiador mexicano, que se ha visto envuelto en muchos pleitos y demás. Pero bueno, olvidando eso, yo creo que el libro es una buena biografía, es muy, muy legible, son capítulos muy cortos y explica muy bien quién es Juárez, qué significa. En su prólogo dice: en este libro no vamos a hablar, se ha hablado mucho de estas dos visiones que hay de Juárez. Por un lado, la estatua, ¿no? La estatua histórica, la estatua de mármol a la cual los mexicanos le debemos casi la patria. Y por otro lado, los conservadores que dicen pues, que fue el tipo que echó a perder todo por sus leyes de reformas, separando el poder eclesiástico del poder político, que sí, efectivamente, pues es uno de los grandes aportes de Benito Juárez, tal vez el más importante. Pero Pedro Salmerón, pues dicen, obviamente no voy a irme ni de un lado ni del otro, sino hacer una visión pues muy objetiva de quién fue Benito Juárez. Y realmente sí, su libro
está bien, es un libro serio, es un libro muy bien documentado y es descrito de manera muy, muy accesible. Lo que no me gustó de este libro es que no sé por qué, es de crítica, creo que es de Grijalbo la edición, la colección. No, es Crítica, el sello se llama Crítica, así es. Que es un libro que no sé por qué, siento que trataron de hacerlo como de mucho más accesible de lo que ya es. Y entonces le pusieron colorcito, vienen de pronto entresacados en el texto, cosa que no es muy común en libros. Y luego decidieron también ilustrarlo. La portada es de un colega ilustrador, Jorge Aviña, que se ha especializado fíjate, él es el portadista, durante muchos años fue el portadista oficial del Libro Vaquero. Entonces su estilo de dibujo pues es como el del Libro Vaquero. Entonces no solo es la portada, sino que vienen varias ilustraciones de él. Yo tengo mucho respeto por el trabajo del colega Viña, pero siento que no era el estilo que le iba a este libro, ¿no? Vamos a ver unas ilustraciones que hizo que me parece que son demasiado caricaturescas. Luego viene una del fusilamiento de Maximiliano, que de plano es hasta parece pitorreo. Entonces siento que no le... de eso. No, es una cosa ahí. Está padre la ilustración, pero yo creo que no tenía nada que ver con no era un libro humorístico, es un libro de historia serio, y nunca entendí por qué trataron de darle en la cuestión gráfica, en la cuestión del diseño, esta cosa como más, no seria, pues, ¿no? Está raro. Pero bueno, eso es lo de menos. Es un buen libro y es mucho más accesible, obviamente, que el de Ralph Reder. Entonces, si quieren echarle un vistazo a lo que fue México durante el siglo XIX, que es una parte importante de la historia de México, o sea, es pues cuando México empieza como país, ¿no? Te digo, Benito Juárez nace ni siquiera en un México, nace en un lugar que es una colonia española y muere, 66 años después, muere en un país independiente al cual pues él ayudó mucho en que eso sucediera, ¿no? Y con esta división histórica, ¿no? Como decías, del Estado y la Iglesia. Finalmente, para terminar, ¿qué reflexión crees? Digo, ya ahora que pues viste también esta historia y que la traes también como fresca, o lección, digamos, de Juárez en general a lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. Pues es importante revisar a Juárez siempre. Juárez es un personaje extraño porque todos coinciden en que no era un personaje muy brillante, no era un gran orador, no era un político con un carisma, con una presencia muy fuerte, pero sí era un personaje con unas convicciones realmente poderosas. Y un buen ejemplo de ello es esta idea que tiene cuando está, te digo, viajando por todo el país frente a algo tan terrible como era la invasión francesa y este intento por volver a México una monarquía, imponer a Maximiliano emperador, y era realmente fuerte las presiones sobre eso, y Juárez va recorriendo el país con la convicción de que él representaba la república y que había que restaurar esa república. Entonces, esa convicción tan fuerte de saberse un personaje de talla histórica, yo creo que lo hace un personaje muy distinto a otros. Hay pocos personajes que tienen esa convicción, porque es difícil, porque es una convicción que puede rayar en delirio, ¿no? Si no se tienen convicciones fuertes. Hay personajes, de ahí lo de mesiánico, y de ahí que acusen a gente, por ejemplo, como López Obrador, de mesiánico, pero hay personajes que entienden que tienen un deber histórico, pero hay que tener mucho cuidado con esa idea, porque te digo, puede rayar en lo mesiánico, efectivamente, pero yo creo que Juárez lo entendió muy bien, lo manejó muy bien. Tal vez su gran error, o no su gran error, pero algo muy criticable de él es después de que se restauró la República, pues su decisión de seguir compitiendo por la presidencia, ¿no? Y sigue 2 periodos más como presidente. De ahí la lucha de Porfirio Díaz,
¿no? En contra de la no reelección. Y después, claro, él llega al poder y se eternizó ahí. Pero sí es realmente importante tener presente esta historia de México porque nos explica mucho la situación en la que estamos, o el por qué la importancia de México y de cómo sigue vigente esta pelea, pues, entre estas dos visiones, la de los conservadores y la de los liberales. Finalmente, lo básico difícilmente cambia. Pues esperamos, vamos a compartir obviamente también los títulos. Finalmente acá nos pone Raúl Emilio, saludos, Almonero Hernández. Acá Lilia Tercero nos escribe, Salmerón, polémico, pero buen historiador desde mi punto de vista, dice Lilia Tercero. Pues bueno, Hernández, te agradecemos de verdad muchísimo. Esperamos verte el próximo miércoles, no nos abandones tanto. No, el próximo miércoles ya tengo lo que vamos a platicar y vamos a regresar a la literatura. Pero yo creo que valía mucho la pena darle una ojeada a lo que son los libros de historia, las biografías históricas y tan importantes como esta. Perfecto. Pues bueno, les estaremos compartiendo y pues vamos a unos cartones porque ya tenemos por acá con nosotras y nosotros al doctor Hugo López-Gatell. Regresando, lo tendremos acá. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.